Bueno, continuamos con el tema de hoy, con los 3 temas de hoy, y el último tema sorpresa que se lo dejo a Carlos. Bueno, la idea es la siguiente. Bueno, dijimos que existían 2 ideas fuerzas y una idea persistente, digamos, por ahí en el marketing electoral argentino respecto a la instalación de un cambio. Este informe que nosotros hicimos mención, que está circulando, que como dijimos que es del Instituto de Psicología Social Aplicada que pertenece a la UBA, había captado mediante metodología cualitativa, había entrevistado y veía cuáles eran las ideas fuerzas que existían en los discursos de los votantes. ¿Qué es lo que votaban las personas cuando elegían determinado candidato, o de alguna manera los famosos 3/3 que Cristina lo planteó? Lo que más llama la atención de este informe es respecto no solamente del corte por género y por edades. Volvemos a decir que lo que votan a Milei son preferentemente hombres y preferentemente hombres jóvenes. Si seguimos por ese corte de género, los votantes de Sergio Massa son preferentemente mujeres. También hay una importante presencia de género en la opción electoral de Patricia Bullrich. Pero ¿cuáles son las ideas fuerzas? En esas ideas fuerzas vemos que de los encuestados votantes a Milei, un núcleo importante, el 60%, votaba a Milei o siguiendo la siguiente idea fuerza, que era: lo voto para que nos saque de la decadencia, lo voto para que cambie las situaciones. Respecto del votante de Massa, también en un porcentaje importante, la idea fuerza que estaba más presente era la del miedo a la derecha, o la del miedo a lo que pudiera venir, a las medidas que se anuncian en los otros 2 frentes. Tanto de un otro lado como otro, en uno predomina el cambio. Esto es una lectura que hace inclusive hace poco Patricia Bullrich y varios operadores políticos más. Esta fuerza de cambio versus miedo, o de cambios versus conservación, se manifestó por lo menos en 2/3 del electorado. Las últimas encuestas le dan una ventaja, también muy publicadas, le dan una ventaja a Milei, pero no llega al famoso 40% ni saca los 10 puntos necesarios para ganar en primera vuelta. Muy probablemente el escenario electoral sea, para la elección del 22 de octubre, un balotaje para noviembre. Sí, es interesante esta idea de fuerza. Nosotros veníamos trabajando con otra idea de fuerza que era el orden. El orden. Y ahora el cambio. Que lo interesante de estas 2 fuerzas que plantean el cambio, en contraposición, si se quiere, a la fuerza que plantea la continuidad, si se quiere, por un lado Milei y Bullrich, por el otro lado Massa, ¿no es cierto?, es que esta idea del cambio, y bien lo trabajó, y bien vos lo nombrabas, cómo lo trabajó Cambiemos en su momento para la elección de Macri en el 2015, fue lograr que el cambio no sea algo concreto. Claro, no haya algo a qué vamos a cambiar, sino instalar la idea. Instalar la idea, y que lo que pueda suceder como cambio, que es a claras evidencias sucedió como un cambio entre comillas, terminó siendo mucho más de lo mismo. Terminó siendo políticas neoliberales, de ajuste, de recorte del Estado, y que ahí no hay nada de cambio. Sería en la historia argentina, ponemos un papel de calcar y podemos encontrar distintos caminos que siempre conducen a lo mismo, ¿no es cierto? Entonces creo que
parte de ese discurso, bien nosotros hablamos de las ideas fuerzas del orden, una idea fuerza del orden, bien lo plantea Massa con la continuidad del Estado presente, si vamos a la teoría del Estado de bienestar o el Estado productivista. Otra idea fuerza del orden es la de Bullrich, ¿no es cierto?, que es recortar el Estado y sostener el clima social en base o en el rol más activo de la fuerza de seguridad a partir de la represión, ¿no es cierto?, que es lo que sucedió en todas las políticas de ajuste que intentó llevar Cambiemos durante el 2015 al 2019, y obviamente la idea de fuerza de cambio, pero de desorden de Milei, o sea, de desmerecer al Estado o de poner como un competidor más al Estado dentro del esquema económico mundial, ¿no es cierto? Y que así como el Estado va a tener que salir para afuera o con los empresarios a competir y con los órdenes mundiales a competir, hacia abajo de la estructura del Estado también los ciudadanos van a tener que empezar a competir entre ellos. Claro. Porque te está hablando de el acceso a la educación pública va a ser a partir de voucher. ¿Y cómo conseguir voucher? Ahí vamos a tener que ver el capital económico, el capital social que tenga cada uno, sería, no es que pero volvemos que los vouchers van a ser pero los vouchers es dinero estatal. Claro. No deja de ser dinero estatal, en este caso no a la oferta, sino a la demanda. Claro, y o sea, los vouchers no es que, entiendo yo, lo vamos a acceder como cargar el SEM y que cada uno pueda acceder. Entonces, ahí de vuelta volvemos a qué estamos cambiando o si realmente hay un cambio certero o solamente es, como bien decías vos, Claudio, un discurso o una nueva forma de decir, para no decir en realidad que vamos a privatizar la salud pública, se va a privatizar la educación pública y el acceso lo van a tener los que tengan capital económico o alguna posibilidad de poder, ¿no es cierto? Y hacia abajo, en la base de la pirámide, si se quiere, va a haber una competencia voraz entre los más desfavorecidos. El mejor alumno de las políticas neoliberales, sin duda, fue Chile, es nuestro vecino, que logró, sí, multiplicar, por ejemplo, su PBI. El resultado, digamos, si uno ve en la cuenta cuál es el resultado de 50 años de políticas neoliberales, porque se cumplen 50 años, el lunes se cumplieron 50 años del golpe a Salvador Allende, con el cual asume Pinochet, pero las políticas neoliberales, así como las conocemos en todo el mundo y como las conocimos en la Argentina, como primer laboratorio tienen Chile, que a fines de los 70 y en realidad a comienzos de los 80 comienza a aplicar lo que inclusive le llevó al mismo Pinochet en su momento a tirar un pulso a la democracia con un referéndum en el cual perdió estrepitosamente. Para ello recomendamos la película de Gael García Bernal que se llama No. No. Estas políticas sí permitieron, por ejemplo, que el PBI de Chile se multiplicara, pero los resultados sociales del proceso este neoliberal fueron terribles. Que te lo puedo resumir con lo que me dijo un amigo chileno una vez, y viene al concepto, digamos, de los vouchers. Y que viene algo que por ahí es un concepto también muy caro en la Argentina, que es la educación, y a veces el orgullo que tiene la Argentina respecto de su educación pública, por lo menos de su universidad, a la cual no necesariamente pueden acceder todos, pero por lo menos están las posibilidades para que todos puedan acceder. Y me había dicho en una frase que es que esto que vos estás contando va a cristalizar probablemente una situación de mucha estratificación social que la Argentina se está comenzando a parecer a Latinoamérica, y no importa cuánto crecimiento económico tenga, porque los efectos al final no se terminan distribuyendo nunca. Y me dijo de la siguiente manera: existen universidades para ricos y existen universidades para pobres. Lo que te hace que pensar que en realidad existen 2 o 3 países conviviendo o coexistiendo en un mismo territorio, cada uno con su realidad.
ese sería, en definitiva, una de las peores consecuencias, que es la de cristalizar ya una tendencia que hay a la estratificación social, en la cual lo que nosotros conocemos que pasa en otros países de América Latina y que no pasa en Argentina, donde los ricos son ricos, nacen, mueren y eran ricos, y los pobres no pueden progresar y van a nacer pobres y van a continuar pobres, digamos, en cuanto al sentido. No estamos hablando de su espiritualidad, sino estamos hablando de sus condiciones materiales de vida. Ahí podemos también buscar un ejemplo en lo que son los sistemas educativos. En el sistema educativo de la Alemania pre-Angela Merkel, estamos hablando de este siglo, donde la estratificación al acceso o la segmentación para el acceso a los sistemas educativos de primaria y secundaria estaba dictado por el título máximo de tu padre y tu madre. O sea, si tu padre y tu madre son obreros, trabajadores, ibas a una educación para hijos e hijas de obreros y trabajadores. Ahora bien, si tenías acceso a un nivel terciario, estaba estratificado en tres niveles. Y el máximo nivel, obviamente, cuando tus padres y madre tenían un nivel académico y o laboral por arriba de lo universitario. Angela Merkel lo que trae es, tenemos que hacer un sistema educativo transversal a esas tres situaciones, porque ya desde el llano... Que tu hogar no determine... Claro, ya desde el llano vos ya tenés predeterminada cuál va a ser tu destino final, sería. O sea, no hay posibilidades de ascenso social, como bien se lo plantea acá en la Argentina. Para decirlo en criollo, de hogares obreros, hijos obreros; de hogares universitarios, hijos universitarios. A diferencia de, bien se legitima en 1949 la gratuidad y el acceso libre en el gobierno de Juan Domingo Perón, ¿no es cierto? Y está la frase de que la universidad se llene de hijos de obreros, ¿no es cierto? Para dejarle bien en claro también por ahí a los oyentes, la reforma universitaria, un gran proceso desde las bases, básicamente nació en la Universidad de Córdoba, que se da en el año 18. Que se da en el año 18. 1918. Que se da en el año 1918. Apuntó a la reforma de los planes de estudios, nunca apuntó a la universalidad y a la gratuidad. Apuntó siempre al cogobierno y a una reformulación de los planes de estudios. Y a la universidad laica. Obviamente tenemos que sacudirnos el yugo de la dominación española, decían Deodorio Roca, cuando en su manifiesto liminar anunció la reforma universitaria y la toma del rectorado de la Universidad de Córdoba, ¿no? Los dolores que tenemos son los derechos que nos faltan. Pero nunca implicó la gratuidad o la universalidad, digamos, respecto... Cuestión que pasaría en un par de años, recién en el 49, como dijiste, Carlos, pero que quedaría consagrada en la reforma constitucional del año 94. Y que nunca significó tampoco dicha reforma la ampliación del sistema educativo universitario. Seguía sosteniendo la centralización de las universidades en las capitales, y que, justamente acá lo hablamos alguna vez, esta idea de el gasto, la apertura de universidades que se realicen, que no sean capitales, es un gasto público innecesario, ¿no es cierto? Y no se ve que esa amplitud significa no solo el derecho al acceso, sino personas que no tienen, que quizás tienen la posibilidad de acceder en su propia ciudad, pero no tienen posibilidades de viajar para acceder a una universidad pública. Sí. Entonces la universidad pública deja de ser tan solo pública y gratuita, sino que pasa a ser territorialmente accesible. Bueno, sí, sin duda. Un tema interesante que mañana probablemente podamos citar a alguien, porque este proceso que está hablando Carlos se llaman de las nuevas universidades, una serie de universidades que en el segundo mandato de Cristina Kirchner comenzaron a abrir. La provincia de Misiones tiene el claro ejemplo, que es la UNAU, que es la Universidad Nacional del Alto Uruguay, una universidad que fue fundada, tiene como cabecera la ciudad de San Vicente, en el centro de la provincia de Misiones, pero también tenemos ejemplos, por ejemplo, la Universidad del Chaco Austral, en Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco, muchas universidades en la provincia de Córdoba,
en el interior de la provincia de Córdoba, de la misma manera que muchas universidades que se fueron abriendo en los conurbanos. Esto nos da pie, y quiero tomar por ahí algo que vos dijiste respecto del cambio, y que muchas veces fueron nada más que ajuste, un calco de políticas neoliberales, que el gobierno de 2015 a 2019 prometió un cambio, y podríamos decirte que cambió. El segundo tema que nos trata hoy es otro informe que está circulando, que es el decías fundar, como dijimos, un instituto que lleva adelante el padre jesuita Sarazaga, en el que habla cuál es el mapa de las políticas sociales, cómo se gasta los pesos de las políticas, del presupuesto de políticas sociales en la Argentina. 3 puntos interesantes. Como mapa uno habla de territorialidad. Bueno, queda muy patente en este informe, por ejemplo, la presencia de pensiones no contributivas por invalidez, su alta, digamos, relevancia en provincias como Formosa, Chaco y Santiago del Estero, donde, según los datos, un 6% más o menos, casi un 10% de la población en estas 3 provincias son beneficiarias de estas pensiones no contributivas por discapacidad. Pero dejando de lado ese dato, que sin duda va a generar un prejuicio o un prejuicio autocumplido, uno de los datos que dejó del estudio eso fue el siguiente. Y con esto lo podemos llegar a linkear de qué votan los que votan en la Argentina cuando hay un promedio de edad de 27 años. ¿De cómo se gasta el Estado en planes sociales? Hay 2 grandes vectores. Primero, el gasto es 5-1 a un segmento de la sociedad que son los adultos mayores. ¿Por qué? Tienen mucha más incidencia las pensiones no contributivas al adulto mayor, las conocidas PUAM, o lo que nosotros, que no son las jubilaciones que se otorgan por moratoria, sino que es la pensión al adulto mayor que todas las personas a partir de los 65 años pueden cobrar, y que es un porcentaje de la jubilación mínima. El gasto respecto de la asignación por embarazo y de la AUH es de 5-1. O sea, de 5 pesos que se destina al pago de estas pensiones no contributivas para el adulto mayor, contra 1 peso que se destina a las infancias. Otro de los puntos importantes y otro de los cortes o clivajes, o por decirlo de una manera, grietas de este informe, es respecto de las ayudas directas a la población económicamente activa. Ya vimos que las políticas sociales, en el primer capítulo dijimos que las políticas sociales tienen una cobertura casi universal, pero un monto importante de lo que es el gasto a los adultos mayores respecto de la ayuda social a los que recién comienzan, embarazo y AUH, hay 5-1, digamos, a favor de los jubilados, de los adultos mayores. Y la otra gran segmentación que existe es respecto de el dinero que se brinda a la economía popular o a la economía social contra los incentivos o el dinero que se puede enviar para la formalización del empleo o para que haya empleo, digamos, para ayudar a las empresas que tengan empleo. La relación acá es de 19-1. Entonces la serie estadística que se corta en este informe ¿a favor de quién? Del padre Sarazaga es a favor de la economía popular, en el cual lo que nosotros conocemos como planes sociales o como planes son en realidad fondos que van a manejar cooperativas, que son la forma de organización de la economía social, en la cual pasaron en 2015 de 253.000 personas, beneficiarios,
a noviembre del 2021, fecha del corte de este informe, a 1.200.000 personas. Con un salto importante que se da, obviamente, en el mandato de Mauricio Macri, que saltan a 800.000 y quizás por efecto de la pandemia pasan a 1.200.000 con el gobierno de Alberto Fernández. Lo que nos deja que el gasto social, si uno lo comienza a desglosar, tiene como principales beneficiarios a los adultos mayores y eventualmente a favorecer a la economía popular, y no es gasto, digamos, gasto social importante, o sea, dentro del presupuesto es muy importante, no favorece necesariamente a la creación de nuevo empleo. Eso sería más o menos este informe del padre Sarazaga respecto de esa radiografía que se hace de cómo se gasta y a quiénes, hacia dónde, hacia qué sectores está orientado este gasto social. Lo que te puede dar una pauta, uno puede decir, ahora entiendo, cuando uno le habla de Estado presente a un chico de 25 años, sabe que ese Estado no está presente. Sí, de igual forma, también un poco, explicar, si se quiere, qué significa lo que es economía social, ¿no es cierto? Y por qué, bien lo decía un invitado hace un tiempo, por qué no es catalogado como trabajo formal, pero sí es trabajo. Sí son personas trabajando, no es una percepción de un ingreso para personas que no hacen nada. O sea, las cooperativas de trabajo, las organizaciones que perciben los planes, los programas de incentivo siempre tienen una contraprestación, y generalmente justamente las cooperativas son prestadoras de servicio al Estado. Una de las problemáticas fuertemente planteadas por este sector a partir de la implementación del 2011 de la cooperativa de trabajo y más fuertemente en el 2013 es justamente cuándo, cómo y a partir de qué estas cooperativas, que fueron programas transversales a todo el país, ¿no es cierto? Y cuándo, cómo y en qué momento esas cooperativas se transformarían en trabajo formal y se transformarían en prestadoras de servicio por fuera o al Estado y por fuera del Estado. O sea, tienen como contraparte al Estado, no a una empresa, no a un privado. Claro, justamente la crítica de estos sectores está bien, nos conformamos como... No quiero acá hablar por los trabajadores de la economía popular, pero teniendo una experiencia que tuve en el 2016 a partir de la universidad, en una diplomatura de economía social, ellos justamente, la crítica que hacían era, en algún momento, tenemos que transformarnos en trabajadores formales. Prestadores de servicio, pero trabajadores formales, y no solo como un brazo del programa de un programa de asistencia estatal, ¿no es cierto? Creo que ahí está lo interesante y también lo necesario de, si se quiere, desprejuiciar a la economía social, porque justamente son los trabajadores que barren las calles, son los trabajadores que prestan servicio al Estado en las economías, o si se quieren, las actividades primarias, y un poco desprejuiciar la idea de la asistencia por sí, ¿no es cierto? Está muy en boga, ¿no es cierto?, que el gasto público es un gasto directo a personas que no hacen nada, ¿no es cierto? Porque es como, nada, gastan para que gente no trabaje, y mientras yo que trabajo no tengo beneficios. Que bien lo decíamos acá hace un tiempo, las personas que tenemos trabajo formal tenemos subsidiada la luz, subsidiada el agua, subsidiada el transporte público, un montón de subsidios que no están vistos como gastos innecesarios o mal gasto del gasto público. Exactamente. Bueno, los programas, por ejemplo, en el caso mucho del consumo, pero también vos tenés que tener en cuenta que mucho del consumo, todo ese consumo con tarjetas de crédito que está en cuotas fijas, obviamente que el costo financiero lo soporta el Estado.
si vos te vas a comprar un split y el split te sale X cantidad de pesos y lo podés pagar en 24 cuotas, vos sabés que el costo financiero en una economía con una inflación alta como esta, alguien lo tiene que soportar, y eso obviamente que es un gasto estatal, digamos. El Estado está soportando mucho de eso, de lo que es, en síntesis podríamos llamar, el consumo en línea blanca, o sea, el equipamiento para el hogar, directamente, como vos dijiste, en la clase media, se están siendo financiados, digamos, este consumo. Lo mismo que el transporte, lo mismo, más allá de los aumentos, porque esto, por ejemplo, sabemos que dentro de 2 días va a haber un nuevo aumento del boleto de colectivo que estaba programado según la audiencia pública, pero no entremos a indagar cuál es el costo o la tarifa técnica, porque ahí vemos que no sé cómo se puede pagar eso. Y ahí te sumo... Digo, porque ahí también es el tema de, bueno, vos tenés que aumentar los sueldos, porque si tenés que cumplir con la tarifa técnica, vas a tener que aumentar los sueldos para que puedan cubrir el costo de esos servicios, porque los servicios tienen un costo, independientemente de la tarifa que paguen los usuarios. Y ahí te sumo una cuestión más, porque también nos toca decir o desglosar qué significa el Estado presente, ¿no es cierto? O el Estado ampliado, o el Estado sí, el Estado presente, ¿no es Se cierto? acerca más a la mano invisible del Estado que a la mano invisible Claro, del mercado, digamos. porque justamente, y te doy otro ejemplo, el tema de los servicios como el Internet. Es el Estado el que se encarga de hacer el tendido de la fibra de la infraestructura, que es lo más caro. Pero no solo del cable, del cableado, sino del asfaltado, del poste. Entonces, para que llegue la camioneta y pueda instalar y pueda poner la escalera para poner el aparatito que ponen, ¿no es cierto? Y lo que se está planteando es el Estado como un competidor más. Entonces el Estado tiene que competir con la empresa, si se quiere, cuando el Estado se corre de ciertas responsabilidades. ¿Quiénes ocupan esos espacios? Las empresas. Y hagamos la práctica de charlar directamente con la empresa cuando nos cobran de más, a ver qué respuesta tenemos. O pregúntenle a los santafesinos qué pasa cuando se corre el Estado ese espacio por quién es ocupado. Totalmente. Por economías informales, le podríamos poner. Por economías informales que están vinculadas ilegales al crimen organizado. Al crimen organizado. Pero ahí es interesante porque uno tiene una relación directa con ciertas empresas, generalmente del celular o de internet, y no siempre tenemos una respuesta favorable a nuestro reclamo. Entonces, esas empresas tienen que tener una respuesta favorable a nuestro reclamo porque están reguladas bajo ciertas normas establecidas por el Estado de competencia, de derechos al consumidor, subsidiadas también para que las tarifas sean competitivas y sean accesibles. Ahora, imaginémonos cuando llamamos y lo difícil que es negociar con una empresa que está dentro de esas normativas, que está dentro de ciertos derechos del consumidor. Imaginémonos si se corre todo eso y hay que charlar directamente con la empresa para negociar una tarifa que va a estar regulada y va a ser la tarifa que ellos crean que es competitiva para su empresa. Entonces, ahí creo también es interesante desglosar esta idea del cambio cuando justamente no nos dicen bien, esto que decíamos hace un ratito, no nos dicen bien qué es el cambio. Pero sí nos dicen que el Estado no sirve, está el videíto de este personaje diciendo afuera, afuera, afuera. Y bien sabemos que esas cosas se van afuera, justamente no es que desaparece esa política, sino que se concentra en otros ministerios, en otros espacios, y al concentrarse se achican las posibilidades de acción o se atrasan las posibilidades de acción. Hay que pensar que cuando el Estado se amplía y se crean ministerios, a mí me viene siempre el ejemplo del Ministerio de Planificación, que estaba a cargo de Julio De Vido, ¿no es cierto? Y que a partir del 2016 se concentró planificación, interior, obras públicas, energía, todo en un ministerio, que era el Ministerio de Modernización. Esa concentración y esa centralización tiene que ver justamente con una lógica de mercado. Sin duda. Un ejemplo histórico, por ejemplo, que me viene a la cabeza rápido es antes del 45,
o durante la etapa de los gobiernos de la llamada dictadura, perdón, de la década infame, en la década del 30, existía un Ministerio de Ganadería y la Secretaría y la Salud Pública estaba a cargo de una secretaría. Pareciera que eran más importantes en esa época en Argentina las vacas que el capital humano. Bueno, queda por último una lectura de un newsletter respecto de cuestiones esotéricas vinculadas a nuestro candidato estrella y el niño terrible de la política argentina. A ver, ¿cómo es eso de esa vinculación del tarot con la carta del loco del tarot con Milei? Bueno, recomendamos el newsletter un nuevo descubrimiento hace poco, que se llama Picnic Sideral, y tiene la página en Instagram que es Matear. Y que bueno, hace hay distintos artículos, ¿no es cierto? Y se trata un poco de este personaje difícil, ¿no es cierto? La cartita difícil que nos toca transitar como candidato a presidente, que es Javier Milei. Y este tránsito, si se quiere, que tiene constantemente Milei, ¿no es cierto? Por eso se lo puede catalogar un poco como una cuestión esotérica. Nombrar también que lo esotérico en la política argentina tiene bastante historia, ¿no es cierto? Y ha habido personajes como el brujo, ¿no es cierto? Recomendamos la lectura de la novela de Perón de Tomás Eloy Martínez, donde cuenta, ¿no?, y también López Rega, lo que hacía. El libro de qué es el peronismo, Alejandro Grimson, también, que ahí charla un poco de lo que es la influencia sobre Perón de López Rega a partir de cierto misticismo y cierto esoterismo, ¿no es cierto? Entonces, no es nuevo que aparezcan personajes que remiten. También es un clima de época. Yo no comparto mucho y a veces me canso un poco toda la cuestión de horóscopo, New Age, que en el newsletter hablan de un neo-New Age, ¿no es cierto? El New Age surgió en los 80, toda esta espiritualidad egoísta, individualista, ¿no es cierto?, que al concentrarse en el sujeto, al concentrarse en el bien del espíritu propio, no interesa lo que pasa al costado, porque yo puedo llegar... Lo que dijimos, no importan tus condiciones materiales de tu vida, sí, lo que importa es que vos te sientas bien por dentro. A partir de... Y ese bien o ese bienestar es ¿cuál? O sea, ¿cuál es el bienestar? ¿Es un bienestar ontológico, si se quiere? Un poco de esa idea del coaching, que con lindas palabras uno puede estar bien y después la economía o un montón de cosas pueden estar mal, pero... Y es ese autoconvencimiento, ¿no es cierto?, que desde arriba lo que viene bajando, más allá de otras estrategias de marketing, que bien nombramos el coaching, todo eso, viene bajando con este personaje que fluctúa o juega mucho todo el tiempo entre, si se quiere, lo terrenal y lo espiritual, ¿no es cierto? Porque en un momento te está diciendo que es un economista serio, que tiene ciertos manuales, que se basa en ciertas escuelas, que ya hay un montón de cosas escritas, cita un montón de cosas que no da el tiempo ni el lugar para el contraste, ¿no es cierto? Uh-huh. Y obviamente tampoco admite ningún debate. Acá yo le puedo contradecir a Claudio con un montón de citas, y Claudio no va a saber qué decirme porque no tiene el libro y no sabe, y tampoco le avisé que iba a hablar de esas citas. Entonces es muy fácil, yo puedo decir un montón de cosas basadas en alguien que escribió algo. Pero como no hay tiempo en la radio, no hay tiempo en la tele, a Claudio yo no le avisé que iba a hablar de esto, Claudio no leyó de esto, entonces queda ese vacío y parece que con todo mi bagaje intelectual digo un montón de cosas. Eso sería lo terrenal de Milei, ¿no es cierto? La economía, que hoy en día está mostrando que no la tiene tan clara, porque la dolarización va a ser para un segundo o tercer mandato, los vouchers para el quinto mandato, una lectura de la Argentina rara, porque la única reelección, hubo solo 2 reelecciones en 200 años, y Milei está hablando de 5 mandatos.
de 8 mandatos para cumplir las promesas, está diciendo para estas elecciones. Hace acordar mucho los tiempos. Onganía, cuando da el golpe en el 66, había dicho que la Argentina tenía que pasar por un tiempo económico, por un tiempo social y después recién por último por un tiempo político. Cuando le preguntan cuánto eso era en años, calcula 25 años. Digo. Claro, y que un poco también el último proceso de cambio que tuvimos, que fue Cambiemos en el 2015, también decían que bueno, es transición de la transición para en algún momento llevar a cabo las políticas. Sabemos que las políticas se llevaron a cabo y dejaron una deuda que condiciona interesante e importantemente a la Argentina, y que también fue una política de gobierno. Que condiciona con una sencilla cuestión. La economía argentina hoy tiene un síndico que es el FMI, que te controla totalmente cómo gastás, dónde gastás, y te deja jugar un poco ahí, en lo cual vos perdés muchísima, más que autonomía, autónomos son las provincias, pero vos perdés directamente soberanía, y que con estos procesos, por ejemplo, con esta dolarización, directamente ya te entregás con un moño en la cabeza, sin que tengas del otro lado del amo algún tipo de beneficio de protección. Y que abro un paréntesis acá, hace poco vi un video de un chico muy interesante que hace encuestas públicas así, y que mucha gente responde que la deuda la tomó Alberto Fernández. Es interesante porque justamente tanto hablar de la deuda de Macri, Alberto Fernández quedó como y la deuda la por tomó, una sencilla cuestión. El acuerdo con el FMI lo termina firmando Martín Guzmán, que fue ministro de Economía. Y bueno, es necesario que busquemos en Google o en los portales, Macri anuncia el ingreso al fondo, porque es necesario tener bien en claro cuál fue el mecanismo político, no solo económico, político, de haber tomado una deuda como la que se tomó, que hasta el mismo FMI dice que fue exagerada el préstamo. Cierro paréntesis. Volvemos al personaje de Javier Milei, ¿no es cierto? Decíamos que lo económico, o su discurso económico, es la cuestión terrenal, ¿no es cierto?, que es lo más concreto que plantea Milei. Ahora, a veces entra en un desfasaje discursivo de Milei, que una personalidad escindida. Y esa cuestión mesiánica, si se quiere, idólatra, si se quiere, que justamente hace a que uno empiece a dudar un poco cuál va a ser el horizonte político de una persona que dice que se comunica con sus perros muertos, que su guía política es una persona que es su hermana, que es tarotista, y que a partir de la tirada de cartas del tarot, ella define quién está o no en su equipo político. Entonces recomendamos muy fuerte este newsletter, que es Picnic Sideral, de lo espiritual en lo electoral, un perfil místico de Javier Milei, porque justamente podemos ver esta idea de que bien decíamos, el Estado como un competidor más, ¿no es cierto?, sacarse las responsabilidades que tiene el Estado y inducirlas directamente al individuo, las responsabilidades. A nosotros como personas somos responsables de nuestra felicidad, de nuestro bienestar, de si nos influye o no la economía, de si nos influye o no los cambios. Interesante. Y porque justamente lo que está planteando Milei dentro de su lógica liberal es que no haya alguien que regule todo esto, sino que seamos autónomos y que no haya interferencia, y que sea un orden autorregulado. Supuestamente surgiría un orden. Exactamente. Bueno, con esto vamos terminando. Mañana nos vamos a volver a ver de 8 a 10, de vuelta con Alberto, con Patricia en la primera mañana. Después vamos a seguir con otros temas. Siempre síganos escuchando en FM FOL. Le mandamos un saludo a FM Zapucay 100.3 y síganos escuchando por la 91.9 FM FOL.